Cadena 3 presenta La Argentina Hoy. Sergio Supo entrevista a los protagonistas de la Argentina. Ideas y acciones de los hombres y mujeres de la política, del empresariado argentino, de la ciencia y tecnología, de la cultura, el arte y la comunicación. Bienvenidos a La Argentina Hoy. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es La Argentina Hoy, lunes 24 de marzo. Bueno, naturalmente una fecha muy especial, significativa, utilizada políticamente, apropiada y legítimamente por el kirchnerismo durante mucho tiempo. Una fecha que debería ser de recordación, de respeto y de memoria, y también de la recreación de la convicción de que nunca más debemos tener o aceptar en la Argentina golpes militares, azonadas institucionales. Esto es la supresión de la democracia. Eso, por suerte, ocurrió en 1983 en adelante. Y los argentinos nos definimos en nuestros aciertos y nuestros errores en cuanto a quién queremos que nos gobierne, cómo queremos que nos gobierne, y periódicamente tomamos la decisión, cada 2 años, de cambiar el rumbo o de validar el rumbo que tienen nuestros respectivos gobiernos. Es el valor que tiene la democracia, el valor de vivir en libertad, que no se agota solamente en votar, naturalmente, sino que empieza porque nosotros podamos decidir quién y cómo nos gobierna, quién y cómo nos representa, porque de eso se trata. Pero también de poder expresarnos libremente, sin que nadie por eso nos meta preso, nos amenace, sin que nadie pretenda imponernos autoritariamente una opinión, decirnos qué tenemos que escuchar, qué tenemos que leer, qué tenemos que ver, si podemos entrar o no salir libremente del país. En definitiva, es la esencia de la libertad, la riqueza de la democracia. Vamos a conversar hoy, 24 de marzo, con una testigo muy significativa de los últimos años, de los últimos 40, 50 años de la Argentina, que ha sido protagonista, que le ha tocado desde el periodismo y también desde el pensamiento vivir y reflexionar acerca no solo de lo que significó el 24 de marzo, que sería en definitiva quizá muy corta la charla, sino sobre cómo hemos reconstruido la democracia en la Argentina a partir del final de la dictadura que empezaba precisamente un día como hoy. Después de esta breve pausa vamos a hablar con Norma Morandini. La Argentina Hoy. Bien, les prometí que íbamos a hablar con una intelectual, con una periodista, con una escritora argentina que ha sido testigo privilegiada, protagonista, también víctima de los años duros de la Argentina. Una periodista cordobesa que debió exiliarse, vivió en Europa, regresó a la Argentina, también se metió en política, esto es, vivió las distintas circunstancias y las distintas alternativas, o algunas de ellas, con las que se puede ejercer el derecho a vivir en libertad, en democracia, como vivimos desde el año 83. Norma Morandini, el gusto de tenerte aquí en la Argentina Hoy. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Gracias, Sergio. Buenas tardes. Con tu reseña pienso, ¿no? Como toda una vida que se confunde con la vida del país y con este día que yo me acuerdo hasta lo que tenía puesto el 24 de marzo del 76, pero cuando pienso que ya se van a cumplir 50 años, ahí realmente es como para uno toma conciencia de lo que pasó, pero sobre todo los 50 años que nos separan de la dictadura, ¿no? Uh-huh. Que es un tiempo notable en términos generacionales y en todas las cosas que ocurrieron, y por lo tanto en la conversión del testimonio del presente, el pasado cercano, que empieza a confundirse con la historia, con el registro de la historia y de la reconstrucción del pasado a través precisamente de la historia.
¿Cómo crees que seguimos vivenciando el 24 de marzo del 76 en la Argentina? Bueno, creo que este es un momento interesante, ¿no? Porque por un lado, el que haya 50 años nos permite, ya hay que hablar, hay que dar lugar a la historia, porque los que fuimos de alguna manera protagonistas, víctimas, como se quiera decir, que podemos dar testimonios subjetivos, personales, para construir una memoria colectiva, que es lo que no se ha hecho. Acá no se ha hecho una memoria plural, hemos reconstruido una parte de la memoria, pero ahora va a hablar la historia saca los documentos, pero a mí lo que siempre me ha impresionado, porque me opuse en su momento a que el 24 de marzo sea día rojo en el calendario, que sea feriado. Feriado viene de feria, viene de festividad, es descanso, es día que no se trabaja. Y entonces el que se le haya dado el kirchnerismo, que le dio tanto énfasis a convertir el 24 de marzo en la gran fecha de las efemérides del kirchnerismo, denota que se le ha dado una connotación a la política de batalla, de enemigo, de muerte, de víctima, cuando la democracia es exactamente lo opuesto, que es lo que tendríamos que celebrar el 10 de diciembre, día de la recuperación de la democracia, el triunfo de la vida sobre la muerte, la ley sobre la ilegalidad. Esto me llama siempre la atención, y sobre todo porque el 24 de marzo fue vaciado también de su profundo significado de silencio que tenía cuando al inicio de la democratización íbamos en soledad o en grupos, pero en silencio, nos mirábamos de una manera casi cómplice, sin decir una palabra, porque era de alguna manera el reconocimiento a esa gesta de los pañuelos blancos, de estas mujeres que increparon al poder cuando en la sociedad todavía había miedo. Pero después se fue ideologizando, se fue utilizando ese pasado trágico para hacer política, las plazas se fueron llenando de consignas, de gritos, y nos sacaron, es decir, una fecha histórica que nos pertenece a todos, fue apropiada por un sector partidario. Yo confío que ahora, es decir, porque en 50 años, la verdad que hemos fracasado, porque la democracia es el único sistema que garantiza como definición la pluralidad, la libertad, que es condición fundamental para que uno reclame, me falta el pan, el trabajo. Y hemos fracasado en el sentido de la pobreza, las emergencias económicas, las permanentes crisis, nos increpan de que lo que tenemos que construir es democracia, que tiene que haber una democracia que sea igualdad para todos. No es delito pensar de derecha o de izquierda, pero no se puede ir por fuera de los límites legales, ¿no? Tenemos una confusión y por eso hay ofuscación, porque no para todos la democracia quiere decir lo mismo, ¿no? No para todos el 24 de marzo quiere decir lo mismo. Entonces falta reconciliar en estas fechas trágicas, construir a futuro para que nunca más haya violencia política y para que, lo digo desde mi dolor de testimonio personal, yo si hay algo que aspiro es que ninguna familia en mi país, ningún argentino viva lo que hemos vivido los que la muerte nos atravesó en la familia. Y hablo de todas las muertes, porque el dolor que yo siento por la pérdida de mis hermanos, por mi madre, sobre todo, lo que ha significado en mi familia, también es equivalente al dolor que debe sentir otra familia a la que una bomba de montoneros o de la guerrilla les privó del padre, ¿no? Norma, eso no, sí. Sí, no, te quería, precisamente a propósito de lo que estás diciendo, plantear o resaltar lo que vos decías de la supresión de la posibilidad de un recuerdo y una valoración plural y muy diversa de lo que pasó el 24 de marzo, simbolizado en esa fecha lo que pasó, en esa catástrofe político-institucional que sufrió la Argentina en la década del 70, porque a partir de un determinado momento, concretamente a partir de la presidencia de Néstor Kirchner y luego Cristina Kirchner,
no fue posible ese diálogo plural y esa versión plural sobre lo que ocurrió, y pasamos a tener una especie de único relato, reivindicación de la violencia armada como método, condena absoluta a la acción militar y lo peor todavía, condena absoluta también a quienes osaron, como en tu caso, que con gran valentía intelectual, no sos la única, pero sos una de las personas que en la Argentina discutieron la posibilidad de que no hubiera un relato único y que se pudiera poner en valor los aspectos positivos y negativos de aquellos tiempos para que sirva para adelante, para que nos sirva para no volver a caer en los mismos errores que se cometieron en aquellos años. ¿Estoy en lo cierto? Vos me dirás si he hecho un mal o un buen resumen de lo que estabas planteando. No, cada uno de nosotros, una cosa es la memoria y otra cosa es la historia. Nosotros, la justicia condenó el terrorismo de Estado que venía a combatir una violencia que cada muerte se vengaba con otro cadáver. Córdoba, es decir, a las 5 de la tarde se ponía casi como un toque de queda, nos escondíamos en nuestras casas y en la noche eran las madrugadas de sentir los tiros, todo ese clima de violencia que antecedió al golpe militar y que mucha gente de buena fe creyó que los militares efectivamente venían a restaurar la normalidad que iban a llamar a elecciones. No pasó eso, aquellos que venían a combatir el terrorismo se convirtieron en terroristas y siempre el terror del Estado no se lo puede equiparar con el terror de la guerrilla, pero como bien señalas, a partir del kirchnerismo, de la apropiación, el día que se baja el cuadro y Kirchner va a la ESMA y habla a los compañeros, no habla como presidente de un país hablándole a los argentinos, hace un acto partidario, es decir, ya poniendo la connotación de los compañeros y como de alguna manera después la ESMA se convierte como un relato de una unidad básica, ¿no? En ese sentido, la apropiación de la historia ha sido tan fuerte al punto que hoy, que no gobierna el peronismo, uno empieza a escuchar otras voces. Yo estoy escuchando desde temprano, estoy leyendo todo, veo lo que se está escribiendo y pienso, digo, claro, es decir, mucha gente con el chantaje de no critiques a la derecha porque le haces el juego, o no critiques al gobierno porque le haces el juego a la derecha, yo siempre me pregunto cuándo le vamos a hacer el juego a la democracia. Entonces espero que ahora que se empieza a hablar es decir, hoy veía el video que ha hecho el gobierno, es decir, que hace una persona cercana al gobierno, que reconstruye con documentos lo que son las muertes de la guerrilla. Yo la verdad que mientras lo escuchaba rogaba que no negara la dictadura, ¿no? Y por supuesto esto es lo importante, que nadie puede desconocer que este 24 de marzo es la fecha trágica, que además hubo un plan sistemático de muerte, era secuestrar, esconder el cadáver para después decir no hubo delito. Pero como todo esto ha sido juzgado ya en los tribunales, nos falta preguntarnos por qué nos pasó. Por eso digo, ahora la historia con los documentos va a reconstruir lo que pasó, que generó o que explica que haya habido el golpe. Pero y entonces, Norma, permitime preguntarte sí. algo. Permitime preguntarte la pregunta que vos haces en forma retórica. ¿Por qué nos pasó? Bueno, creo que hay mucho de espíritu de época, es decir, en la desmesura nuestra, que queríamos hacer una revolución socialista, los jóvenes de mi generación, en un país que era absolutamente igualitario, es decir, de alguna manera las ideas de la revolución cubana impregnaron la universidad. Yo soy de esa generación y cuando miro hacia atrás
Digo, pero qué revolución socialista si Argentina era uno de los países más igualitarios en América Latina. Y entonces ahora vamos a otra desmesura. Siempre me impresiona nuestra desmesura, ¿no? La incapacidad de construir una cultura de reflexión, de respeto, de aprender sobre la historia. Y yo creo que en ese sentido hemos de alguna manera aprendido que no queremos más violencia política, que no queremos violencia de los uniformados. Los uniformados no son los militares, la policía de la dictadura, es la policía de la legalidad democrática a la que tenemos que exigir que sean profesionales, que respeten los derechos humanos, que estén preparados para combatir el delito, no la protesta pacífica, porque esa es otra confusión, ¿no? Tenemos que ir limpiando las palabras, es decir, saber que los uniformados de hoy son los uniformados que se subordinan a la ley democrática, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso creo que tenemos que empezar a hablar de democracia para que no estemos confundidos. La democracia no es solo votar, es el respeto a la minoría, es que el Parlamento no se rifen las dietas. El Parlamento no es solo lo que ganan los legisladores, es la casa política de la democracia, es el lugar de la resonancia. Lo que pasa hoy y que vemos y nos entristece, esos espectáculos, las cosas que se dicen, las palabras, nos están representando. No podemos alejarnos de eso. Eso hemos sido nosotros, que no hemos exigido idoneidad a la política, hemos combatido a la política. No, hay que pedir idoneidad a los políticos para que cumplan con la política, que es lo que nos da la democracia, porque cuando hay dictadura no hay política, te mandan, tenés que obedecer, hay miedo, entonces la política nace muerta con las dictaduras. Y cuando viene la democracia hay que rehabilitar la política. Y me parece que esto, cuando digo hablar de democracia, es que rehabilitemos el respeto al otro, la idoneidad en el Parlamento, la obligación de los funcionarios no confundir gobierno con Estado, es decir, el estilo de los presidentes no puede estar por encima del cumplimiento de la ley y la Constitución. Norma, sí, déjame Sergio, que les recuerde a los oyentes de la Argentina hoy que, por si nos encontraron en esta entrevista empezada, que estamos hablando con Norma Morandini, periodista, escritora, intelectual, comprometida políticamente con la Argentina. Pasaste por el Congreso de la Nación como legisladora, pero permitime que pida tu testimonio, tu recuerdo sobre una experiencia periodística que yo creo que hay muy pocas personas que han podido tener como vos la tuviste, porque ni bien regresó la democracia, se van a cumplir ahora, en abril precisamente, 40 años del comienzo del juicio a los comandantes, el juicio de las juntas militares. Y a vos te tocó, como corresponsal, como periodista, cubrir el juicio. Algo que hicieron muy pocos periodistas en esa época, en un clima que era de apertura, de primavera democrática en las calles, pero de profunda sordidez en el entorno de aquel juicio, de aquellos tribunales. Por eso yo te pido ese testimonio tan valioso que vos podés aportarle a quienes están reconstruyendo a través de los libros y de los testimonios orales cómo fue aquel juicio, qué experiencia tuviste con el juicio de las juntas y qué valor le das al juicio de las juntas. Bueno, yo fui contratada por el diario O Globo de Brasil y era corresponsal de Cambio 16 de España. Entonces fui contratada como periodista. Ninguno de los dos medios sabía que yo tenía desaparecidos, de modo que fui obligada a cumplir con la mayor rigurosidad, yendo todos los días a escuchar esos testimonios que reconstruyeron de una manera brutal en términos de lo que escuchábamos, ese rompecabezas macabro que fue la dictadura. Y escuchábamos todos los días los testimonios de las víctimas, poquísimos, casi ningún arrepentido. Yo me acuerdo
para recordar algo que se recuerda poco. A mí, por ejemplo, me impresionaron dos testimonios. El testimonio de Lanusse, que con su porte militar casi increpando a los jueces, contó su última conversación con el general Viñone, que él le preguntó: ¿qué ejército es este, mi general, que los oficiales salen encapuchados al frente de sus subordinados y sus mujeres toman el té en la vajilla de sus secuestrados? Mira, es como si lo estoy escuchando. Y otro que me acuerdo es a Macera, también diciendo, soy responsable, pero no me siento culpable. Y siempre yo me pregunté, ¿qué quiso decir? En realidad le estaba diciendo, yo soy responsable de haber mandado a matar, pero ustedes, la sociedad, los jueces, las empresas, la prensa, ustedes me dejaron mandar a matar. Esta es una interpretación mía, me preguntas, esto es lo que me deja a mí el juicio sobre el que tuve que reflexionar después, porque cada día estaba obligada a escribir sobre lo que escuchaba, porque lo que no se recuerda es que teníamos prohibido el grabador. Uh-huh. ¿Y qué significa? Vos me vas a entender como periodista. Nosotros teníamos que poner palabras propias a lo que habíamos escuchado como testimonios de personas que habían padecido la tortura, uh-huh, que habían sido secuestradas. Y siempre yo me llama la atención que nadie mencione la crónica memorable que escribe Borges, que se llama 22 de julio, que él escribe cuando asiste por una sola vez al juicio, y él escribe, no sé si serán 50 líneas, cosas que publica Clarín y El País en España, y él dice en esas 40 o 50 líneas lo que ninguno de nosotros pudo decir a lo largo de 6 meses, que son lo que nos falta, que son las consideraciones morales sobre la crueldad, porque ahí en el juicio, es decir, después que uno ha visto y ha tocado ese dolor personal, pero ha sido testigo y ha escuchado testimonios y además ha aprendido que el tiempo es lo que va ayudando a que la gente hable. Es decir, nos falta humanizar esto que ha pasado, porque te queda siempre la reflexión sobre algo incomprensible que es la crueldad. ¿Cómo se puede ser cruel contra otra persona? Es decir, entonces yo siento que en muchas cosas a veces me miran mis amigos que me quieren bien, inclusive en mi misma familia, mi hijo, como diciendo, lo voy a decir como dicen los jóvenes, cortala. Pero claro, para mí yo he tenido mi vida reflexionando y sigo leyendo y estudiando qué han hecho todos los países, qué es lo más cruel que les ha dado a una sociedad si no es una guerra civil. Uh-huh. Nosotros tenemos la humillación de una guerra perdida que vos conocés bien. ¿Qué se hace con ese pasado? ¿Cómo se domestica? Pero sobre todo, es decir, las consideraciones morales que trascienden lo político, que trascienden lo histórico, y que a mí personalmente por eso huyo tanto de la ideología, que es lo que te impide ver al ser humano en toda su dimensión, en aprender a respetar la diversidad que somos los seres humanos, porque unos piensan de derecha y otros piensan de izquierda, el daño que hacen los dogmas, el daño que es deshumanizar cuando se pone una cifra, cuando estamos empachados de cifras. Me impresiona esa no amorosidad que tenemos con el otro. Y déjame decirte, mira cómo yo me apasiono, porque claro, es mi diálogo interior, que tengo posibilidad de compartirlo. No hay batalla cultural, la cultura es cultivo, es construir. Erradiquemos las palabras de batalla, de enemigo, que en el periodismo estamos tan contaminados, para no hablar de la política, sí, que es lo que reproducimos, ¿no? Precisamente te quería preguntar, el gobierno actual considera necesario contar otra verdad. ¿Vos creés que es necesario que desde el Estado
en este caso puntualmente desde el gobierno, se trate de generar esta batalla o contrabatalla cultural después de 20 años de kirchnerismo, o que los argentinos, cada uno de nosotros, ya tenemos una idea más o menos aproximada y un juicio de valor más o menos aproximado de lo que ocurrió hace 50 años. Sí, yo así como he criticado al kirchnerismo que hizo utilización política partidaria de nuestra tragedia, espero que este gobierno no caiga en la tentación de que no se haga batalla ideológica, porque lo que sí es necesario que todas aquellas víctimas a las que de alguna manera no se les dejó dar testimonio, es decir, la verdad es algo que tenemos que buscar cada uno, y por eso insisto con esta idea de que a 50 años hoy comienza a hablar la historia. Y seguramente los relatos personales, los testimonios que pasaremos a leer ahora como se está reconstruyendo, o el cine o la literatura, serán mucho más efectivos que esto que vos has puesto tan bien, y que yo no lo había pensado ahora. No es el Estado no puede adoctrinar, la historia tiene que reconstruir. Es decir, no una narrativa que ha sido parcial. Cuando se dice la verdad completa está bien, pero ahora me haces pensar que no debe ser desde el Estado el que, de manera, porque tiene una ideología diferente, da su versión, ¿no? Si no, parece que caemos en lo mismo, pero en el otro sentido. Exactamente. De todos modos, uno entiende como... Claro, porque no gobierna el peronismo, mucha gente ahora se anima a contar. Esto, es decir, lo malo es cuando se pone un chantaje y hay miedo de decir lo que se piensa. Yo espero que esto es, porque cuando digo hablar de democracia, es esto: los derechos humanos son derechos democráticos, nadie puede ser perseguido por lo que dice, por lo que piensa, pero también tenemos que saber que hay una responsabilidad en el privilegio de la libertad. La libertad no puede servir para incitar al odio, a la violencia, todo esto que nos está pasando en las redes sociales, que confío, es decir, que la educación, en esto tiene que tener compromiso el Estado, que sea una educación democrática y que cada uno después haga su propia interpretación. Pero bien lo señalaste y te agradezco que lo señales desde esa perspectiva, porque claro, cuando se habla de batalla cultural, en realidad se viene a contraponer otra ideología, ¿no? Norma, nos quedamos sin tiempo, lamentablemente, pero vos sabés que las conversaciones, las entrevistas de la Argentina hoy no terminan sin que yo le haga un pedido al entrevistado, que no es una pregunta sino un pedido, pidiéndole que nos recomiendes un libro que a vos te gustaría que los oyentes de Cadena 3 puedan leer. ¿Me recomendás un libro? Sí, señor. ¿Qué es la democracia? De Giovanni Sartori, que es un teórico de la democracia, un italiano, ya murió, pero que no solo él ha pasado la vida teorizando y estudiando la democracia, sino que ha sido un hombre comprometido con los valores de la democracia. Creo que es un muy buen libro para recomendar porque es pedagógico y es de donde yo saco esta idea de que hay ofuscación cuando hay confusión, y hay una gran confusión de hacer del 24 de marzo un día festivo, ¿no? Porque un rojo en el calendario es eso. Norma, te agradezco mucho, especialmente te agradezco mucho la conversación y la oportunidad de recomendarnos un libro que habla precisamente sobre la democracia, hoy a 49 años de la interrupción del sistema democrático el 24 de marzo del 76. Te mando un enorme abrazo y un enorme agradecimiento. Yo te agradezco a ti, no sabes lo importante que es poder compartir lo que uno piensa. Abrazo grande, Norma. Adiós. El análisis para entender lo que pasa cuando pasa. La Argentina hoy. Final para la Argentina hoy. Naturalmente una conversación profunda, muy interesante, en un día también muy especial. Yo comparto con Norma Morandini
que el 24 de marzo no debería ser feriado y que en todo caso deberíamos sí celebrar el 10 de diciembre de 1983, cuando los argentinos recuperamos la democracia y la seguimos viviendo en forma ininterrumpida hasta el día de hoy. Final, nos despedimos hasta el miércoles, porque mañana tenemos transmisión del partido de fútbol de la selección argentina, el gran clásico Argentina-Brasil. De ese partido, estoy seguro, van a hablar nuestros ágiles de hoy, Claudio Giglioni, Mauricio Cóculo, el equipazo de grandes jugadores que tiene la cadena 3 Argentina en la cadena del gol. Hasta el miércoles. Un abrazo grande. La Argentina hoy. Grandes entrevistas en Cadena 3.